Hola, un gusto, Martín, ¿cómo están? Muy bien, Rafael, muchísimas gracias por este contacto. A ver, yo lo decía en la introducción, estamos nuevamente en un debate parlamentario donde lo que se debate es cómo se va a actualizar el haber jubilatorio, si va a continuar o no la moratoria provisional hasta aquí vigente, pero no se discuten los temas de fondo de cómo resolver realmente las falencias que tiene nuestro sistema previsional. Esto ustedes lo han advertido, lo vienen advirtiendo de hecho hace rato, y han presentado un diagnóstico respecto a este tema. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Cómo funciona nuestro sistema previsional y qué cambios podrían ser significativos? A ver, creo que lo decís muy bien. Hay un problema y es que tendemos a fijarnos mucho en algunas reformas relativamente menores, que a veces son muy importantes en términos políticos o fiscales, pero que no hacen al fondo de cómo funciona el sistema. Y nos cuesta muchísimo pensar integralmente el sistema. Déjame darte un ejemplo de esto. El sistema previsional argentino funciona con una ley que fue aprobada a fines de 1993. Desde ahí hasta ahora hay algo así como 1.360, eso fue lo último que lo miré hace unos días, 1.360 leyes, decretos, resoluciones que la cambian. O sea, en 30 años tocamos 1.360 veces el sistema. Entonces lo que tenemos es un caos de normas que se contradicen, que van y vienen, de parches, de modificaciones parciales, de excepciones. Tenemos cerca de 200 regímenes de excepción, quiero decir, más allá del régimen general, que es el que todos conocemos, que hay que aportar durante 30 años, sí, a los 65 años varones, a los 60 las mujeres, y algunas cosas más. Hay 200 regímenes excepcionales, y cerca de la mitad de la gente que se jubila en Argentina se jubila a través de unos regímenes. Claro. Es todo muy caótico. Perdón, para que entendamos un poco más aquellos que no estamos en el tema, cuando dice un régimen excepcional es, por ejemplo, el régimen docente, el régimen de personal de seguridad, el régimen de judiciales. Exactamente, tenés docentes, tenés judiciales, tenés seguridad, tenés algo que todos pensamos que es razonable como un régimen para los mineros, pero también tenés un régimen para los bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón. Son 200, de los 200 hay algunos que son razonables porque siempre hay alguna excepción razonable. Claro, sí, sí. Pero cuando las excepciones son la mitad de los casos, es evidente que algo no está funcionando bien. Claro. Por trabajo insalubre uno entendería, bueno, un régimen especial. Ahora hay otras cuestiones que podrían estar en el régimen general. La gran mayoría podría estar en el régimen general. Bien. Y eso es caro para el resto de la sociedad que lo financia. Lo que nos termina pasando es que tenemos un sistema que es muy injusto porque a algunos le exigimos que se jubilen a los 65 años y a otros a los 50. A algunos le pagamos con una fórmula muy dura y si tienen menos de 30 años de aporte le pagamos muy poquito. Claro. Y a otros le pagamos un montón, con historias laborales muy parecidas. Claro. Entonces todo eso genera mucha inequidad, mucha ineficiencia porque se gasta mucho más de lo que deberíamos gastar para el nivel de cobertura que tenemos. Y entonces hay que trabajar en ordenarlo, hay que trabajar en hacer un régimen homogéneo que incluya a todos los argentinos, que nos trate igual a todos, que sea sostenible, que no genere un agujero fiscal, porque entonces después tenemos problemas macroeconómicos. Sí. No es difícil de pensar técnicamente eso. De hecho, hay mucha gente que lo ha hecho y hay propuestas en el Congreso y hay propuestas de técnicos por todos lados. Lo que es muy difícil es la decisión política, porque inevitablemente en una reforma de este tipo hay algunos perdedores. Nosotros venimos trabajando mucho y diseñamos algunas ideas para lograr una reforma que haga que la mayoría de la gente esté mejor, pero hay perdedores, porque hay gente que hoy recibe cosas que no debería, y obviamente esa gente se va a enojar, y entonces la política tiende a decidir, no nos metamos en este lío. Claro. Cuando dice que recibe cosas que no debería, ¿se refiere a estos regímenes especiales de excepción? Eso es el caso más extremo, pero déjame darte otro ejemplo que es más cercano todavía a la vida cotidiana. El sistema previsional argentino tiene un esquema de pensión por fallecimiento. Esto es algo que se pensó hace más de 100 años, donde básicamente quienes lo diseñaron decían, bueno, tenemos un mercado de trabajo donde los varones trabajan, las mujeres viven en la casa y atienden a los hijos y a la familia. Claro. La verdad es que no era cierto en aquella época tampoco, pero ahora mucho menos. Y entonces, si el varón fallece mientras está trabajando o una vez jubilado, hay que darle a la viuda algo para que siga viviendo, porque si no, no tiene para comer. Claro. Esa era la lógica. Ahora, resulta que como fue cambiando las reglas del juego del mercado de trabajo, y por suerte las mujeres
tienen muchísima más participación en el mercado laboral que antes. Pero además también cambiamos reglas del sistema previsional y entonces casi toda la población tiene acceso a una jubilación. Ahora es muchísimo el número de gente que tiene una jubilación y una pensión al mismo tiempo. Que es legal, no es que hizo trampa. Claro. Pero de vuelta, estamos desvirtuando cuál era la lógica y el objetivo del programa, y eso hace que entonces la solución que encuentra el Estado para financiar esas cosas es hacer trampa por otro lado, no actualizar como corresponde las jubilaciones, tratar de evitar que alguna otra gente se jubile, empezás a hacer parches de hacer trampa para mejorar la situación fiscal, y ahí rompes todo. Bien, está buena la aclaración sobre el final, Rafael, porque la jubilada que está en su casa, que cobra jubilación y pensión, está diciendo, pero con los dos a mí apenas me alcanza. Lo que usted está planteando es no tener doble beneficio, pero que la jubilación sea razonablemente, que nos alcance para cubrir, aunque sean los valores fundamentales que tenemos para la vida. Es que esa tiene que ser la lógica, porque para eso es un sistema jubilatorio. Hay gente que lo que propone es decir, bueno, vamos a darle jubilación solamente a quienes tienen 30 años de aportes. Y el problema es que si haces eso, el sistema estaría equilibrado en términos de presupuesto, pero estarías protegiendo nada más que algo así como un 25% de la población. Entonces decís, que además es el sector más rico porque es el que tiene una historia de empleo formal. Claro. Y entonces, ¿para qué quiero un sistema previsional que no proteja a los más vulnerables? Hay que pensar un sistema que proteja efectivamente, pero que no desperdicie plata. Por supuesto, cualquier reforma tiene que nunca tocar los derechos adquiridos de quienes ya están jubilados, porque esas personas recibieron el beneficio cumpliendo con la ley, no hicieron trampa. Claro. Entonces, digo, si hay alguien que hizo trampa, hay que hacer un juicio, pero el 99,9% de la gente, el beneficio que tiene, le toca. Claro. Lo que hay que hacer es pensar cómo transformar la situación hacia adelante para evitar estas inequidades, para evitar que gente reciba mucho más que otros sin que haya una justificación de política social, sino que simplemente es porque tuvo un poder de lobby más fuerte, porque tuvo la suerte de trabajar en un sector que le daba algún beneficio, claro. Porque, por ejemplo, vos decías las actividades insalubres. Sí. Resulta que tenés mucha gente que hace actividades insalubres y entonces tiene mejores beneficios, pero hay mucha gente que trabaja en una empresa donde se hacen actividades insalubres, no fue en su vida ni a una mina de carbón, ni a un pozo petrolero, sino que trabaja en una oficina, igual que mucha gente, pero como está en el sector, le toca la actividad de salud. Claro. Y hoy es ridículo. Claro, sí, es injusto para los que realmente están haciendo la actividad. Rafael, lo escuchaba con detenimiento pensar, y hoy se está, desde algunos sectores, de hecho lo vienen haciendo hace tiempo, militando mucho la posibilidad de, obviamente, establecer un fondo de retiro, ¿no? Que cada uno se lo financie, no es abandonar el sistema previsional totalmente, pero que cada uno se lo financie. Y ahí volvemos a lo mismo que usted decía hace rato. Los que van a tener la posibilidad de acceder a ese fondo de retiro, quizás cobrar un plus a futuro, son los mismos que hoy están en el mercado formal, registrados. Es decir, hay una gran parte de la población que no van a tener jubilación por el sistema actual y tampoco van a tener ahorros o la capacidad de invertir en estos fondos de retiro. A ver, creo que lo definís muy bien. Sí. Yo creo que es importante que en Argentina exista algo que hoy no existe, que es la posibilidad de tener ahorro previsional voluntario. Esto es, que si vos tenés algunos pesos que te sobraron del sueldo, o tenés capacidad de ahorro porque está yendo más o menos bien, puedas ahorrar no en dólares o abajo del colchón, sino que puedas ir a alguna entidad financiera, un banco, algo que esté específicamente diseñado para esto, en lo que digas, mira, yo quito por esta plata para cuando me jubile, y entonces como es un ahorro de largo plazo, tiene condiciones más favorables porque te aseguras que no se la vas a quitar, la pueden usar para financiar otras cosas y ese tipo de cosas. Eso es algo que en Argentina casi no existe, en buena parte porque nadie le cree al sistema financiero en Argentina. No, digo, hemos tenido muy mala experiencia de construir confianza que lleva décadas, pero que en muchos países del mundo existe. Pero una cosa es generar eso, que me parece que es muy importante hacerlo, y otra cosa distinta es decir que el sistema previsional general, el que es obligatorio, el que tenemos que todos participar por ley, se financie mediante capitalización, acumulando reservas. Eso es una mala idea, primero porque fiscalmente es muy difícil de resolver, porque si mañana el Congreso se reúne y dice que a partir de mañana todo el sistema previsional se financia acumulando ahorros cada uno, vas a tener un problema fiscal enorme, porque pasado mañana, a la señora que mencionabas antes, igual hay que pagarle la jubilación, porque ya tiene el derecho.
y entonces no va a tener los recursos porque esos recursos están yendo a una cuenta de capitalización, claro, y va a tener la obligación fiscal. Entonces va a haber un agujero muy grande que va a generar mucho lío. Pero además de eso, el problema es, como vos lo decías, esto puede ordenar algunas cosas, pero no soluciona el problema de fondo, porque si es solamente un 25% de la gente en la Argentina que tiene una historia de empleo formal con aportes regulares a lo largo de la vida, entonces un régimen de capitalización duro que solamente paga lo que vos aportaste y va a proteger al 25%. ¿Y qué hacemos con el resto? Claro. Rafael, ya por último, no le quiero robar mucho más tiempo. Se ha propuesto, de hecho está con media sanción, lo que tiene que ver con, primero, la derogación de la moratoria que está vigente, que yo creo que en el contexto actual no estoy de acuerdo, ¿no?, de condenar a todas esas personas, bueno, condenar, o que todas esas personas vayan a cobrar una PUAM, por lo menos lo único que entiende de lo que va a ser la reglamentación después. A la vez se crea una figura nueva, que es la prestación por retiro proporcional. ¿Cómo funcionaría esto? Porque no terminamos de entender cómo funcionaría y si resolvería alguna situación de esta que estamos mencionando. A ver, es una muy buena pregunta, sí, porque no está del todo claro. El tema de la moratoria es complejo, porque la moratoria es una medida, de vuelta, excepcional, sí, que se puede tomar en condiciones de emergencia y diciendo, bueno, tenemos que resolver un problema serio que tenemos y inventemos un parche. La moratoria, vos sabés que básicamente es decirle a la gente que vaya a ANSES, diga, sí, yo trabajé durante 20 años o 15 o 30 como trabajador independiente, como monotributista, pero me olvidé de pagar, entonces quiero que me hagan un plan de pagos y me reconozcan el derecho a jubilación. Y esto puede ser cierto que haya sido monotributista, puede no ser cierto, es irrelevante, pero es una simulación que hacemos todos como para poder incluir a la gente en el sistema. Y fue una buena idea cuando se hizo hace más de 20 años, pero el problema es que seguimos en situación de emergencia desde hace 20 años. Entonces, evidentemente no es una solución. Y es cierto que la ley base la está derogando, la que está vigente ahora. También es cierto que si no lo hacía, lo que está vigente ahora vencía en abril del año que viene. Sí. No, porque no es un régimen permanente. Están es excepcional, sí, claro, creando excepciones nuevas. La solución de fondo a eso es hacer un sistema, como vos empezaste la discusión, pensando en una reforma más integral, sí, que rediseñe los beneficios, porque el origen central del problema que tenemos es la idea de que quienes tienen menos de 30 años de aportes no tienen derecho a nada, o ahora tienen derecho a una PUAM. Y eso es raro, porque ¿por qué la persona que tiene 29 años de aportes tiene mucho menos derechos que el que tiene 30 y lo mismo que el que tiene 1? Claro. Cuando no es tan difícil armar un esquema que diga, no, todos tienen derecho a una protección básica porque son ciudadanos argentinos y porque la sociedad argentina no está dispuesta a tener adultos mayores viviendo en indigencia. Pero después de eso, quien aportó un año va a tener derecho a un poquito más. Solamente un poquito, porque tiene un aporte muy chiquito. Quien aportó 10 va a ser un poco más, quien aportó 15 va a ser un poco más, quien aportó 20 va a ser un poco más, y ese es un esquema proporcional en esa lógica. Claro. Eso es razonable. El segundo artículo que está en la ley de base junto con la derogación de la moratoria apunta a esto, pero yo creo que tiene problemas tiene varios problemas que hacen que seguramente no va a funcionar bien. Uno es que el artículo de la ley no establece ninguna regla. Todo lo que dice que se va a crear y que el Poder Ejecutivo después va a definir cómo es. Y eso es raro porque en general las reglas previsionales se definen en las leyes, no en un decreto. No porque me guste más una ley que un decreto, sino porque si es un decreto, mañana otro te saca otro decreto y lo cambia de vuelta, y se vuelve todo de vuelta mucho más desprolijo y desordenado. En cambio, cuando está en la ley te obligan a discutirlo a fondo. Pero además, como está pensado, no sabemos qué es lo que haría el Poder Ejecutivo porque justamente no está dicho. Ahora, si uno se deja llevar por lo que algún funcionario dijo en alguna entrevista y lo que salió en algunos diarios, daría la impresión que al final del día prácticamente no va a existir. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es que le van a dar un beneficio proporcional a todos los que tienen menos de 30 años de aportes, que va a ser en función de los años de aporte que tiene. Claro. Y haciendo alguna cuenta, alguna simulación, y que además, si ese monto está por debajo de la PUAM, le dan la PUAM. Claro. Y haciendo algunas cuentas rápidas, lo que te da es que para la enorme mayoría de la gente, mi estimación grosera es que casi el 90%, lo que obtendría con ese esquema está por debajo de la PUAM, con lo cual al final van a cobrar la PUAM igual. Claro, estamos en la misma situación. Quiere decir que es un beneficio, que es una reclamación, pero que no tiene efecto práctico para casi nadie. Terminamos en la misma, claro. Creo que está bien intencionado,
creo que no está bien diseñado, en parte porque es algo que se propuso en medio del debate de comisión en diputados, sin un análisis de fondo. Digo, fue algo que alguien intentó arreglar un problema que había, pero creo que no lo termina de arreglar. Claro, no termina de pensar bien. Como decíamos al principio, claro, no lo termina de arreglar en buena parte porque es un parche, porque no ordena, porque no dice, bueno, ahora, ¿cómo tratamos a todo el mundo? Sino, bueno, vamos a resolver cómo tratamos a este grupito, sin mirar cómo tratamos al resto. Bien, Rafael. Bien. Rafael, le quiero agradecer el tiempo, ha sido usted muy amable por toda la explicación. Por favor, un gusto y cuando quieran. Hablábamos con Rafael Rothman, investigador de la CIPEC.